¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de formación en talento colectivo en donde vamos a explorar un tema muy interesante dentro de lo que es la oratoria y la comunicación en general, como lo es el carisma. Muchas veces surge la pregunta, ¿no? Si uno nace, se hace el carisma, ¿qué nos vuelve atractivos al momento de comunicar? Parte de ese tipo de respuestas o de alguna manera miradas vamos a ir abordando en la jornada del día de hoy. Así que, sin más que agregar, pueden ir ahí compartiendo si en este sentido se va escuchando bien, se ve bien, lo que ustedes quieran, vamos a ir avanzando en esa sintonía. ¿Sí? Así que, sin más que agregar, como en cada uno de los encuentros, vamos a tener dos momentos. El primer momento donde vamos a hacer una pequeña introducción, en donde vamos a contar un poquito de talento colectivo y un poquito, en este caso, de cómo vamos a ir llevando adelante el encuentro. Y luego, en la segunda etapa, iremos viendo el contenido en específico. Mi nombre es Tomás Leonel Álvarez, me dedico a la oratoria, todo lo que tiene que ver con acompañar a personas en sus prácticas para hablar en público. He tenido la posibilidad de brindar una charla TEDx, he también tenido la posibilidad de escribir 2 libros y particularmente la comunicación es algo que realmente me gusta mucho, es algo que, me atraviesa en distintos tipos de sentidos y ámbitos y en este caso me gusta compartirlo, así que espero que en este sentido todo lo que podamos compartir en este encuentro sea de interés, se puedan llevar algo significativo, algo relevante para sus propias prácticas en los diversos ámbitos en donde se encuentren. Talento Colectivo en particular es una organización que se dedica al entrenamiento de habilidades blandas y formación emprendedora. Estamos ya hace aproximadamente 10 años realizando este tipo de formaciones y en este caso estos webinars son abiertos, son gratuitos, son en este caso en la medida que uno vaya viendo, se puede sumar cuando quiera, puede invitar a otras personas si así lo desea y los animamos a que en este caso también vayan utilizando los comentarios o el chat como para poder ir también aportando sus miradas y perspectivas de manera que estos espacios los vayamos construyendo colectivamente. Así que sin más que agregar y antes de comenzar también los animo a que ahí vayan saludando en el chat, vayan comentando de dónde se están conectando, alguna particularidad que quieran decir, a qué se dedican o lo que ustedes quieran en materia de expectativas en relación a lo que es hablar en público, de manera de poder ir también interactuando de esa manera. A lo largo de la jornada nosotros, como en cada uno de los encuentros, si ya vieron acá en el canal de YouTube los otros webinars anteriores que también los pueden visitar luego de terminar este, hemos ido abordando diversos temas y cada uno de los temas tuvo una presentación que lo acompañe. Cuando hablábamos de los fundamentos de la comunicación y de la oratoria, cuando hablábamos del miedo escénico, cuando hablamos de los principios de la charla de impacto, cada una de esas instancias de formación contaba con un material de formación, contaba en este caso con la posibilidad de ver el material grabado y en la descripción acá del video tienen el espacio para acceder en este caso a los grupos al grupo de WhatsApp, al grupo de Telegram y ahí vamos a encontrar la biblioteca digital en donde todos estos materiales los vamos subiendo y compartiendo para aquellos que quieran en este caso tenerlos a disposición y compartirlos con otros. Así que en ese sentido también cuentan con eso. Así que sin más que agregar, si les parece, vamos a ir avanzando en el encuentro del día de hoy. Y el encuentro del día de hoy se titula Principios del Carisma. Vamos a ir recorriendo un poco la palabra carisma, siempre orientado desde el lado de la comunicación y la oratoria. Vamos a tener en este caso 4 etapas. Una etapa que le vamos a llamar comunidad de aprendizaje, con algunas preguntas disparadoras. Vamos a ver algunos fundamentos en relación al carisma, en lo que titulamos punto de partida. Luego veremos los principios del carisma y luego iremos a los comentarios finales. Así que, sin más que agregar, me gustaría ahí que en el chat, si ustedes se animan y quieren, puedan o dejar en los comentarios alguna opinión o aporte en relación a estas dos preguntas. ¿Qué hace que a una persona se la considere carismática y en qué ámbitos o situaciones sentís que lográs atraer la atención de tu entorno? Repetimos en este punto, quienes quieran compartir, quienes quieran dejar ahí algún mensajito, lo pueden ir compartiendo en la parte de comentarios del chat. ¿Qué hace que a una persona se la considere carismática? Esta persona tiene carisma, ¿no? Mira, esa persona es carismática. ¿Qué características o qué acciones puede uno inferir que puede hacer que una persona sea carismática? Y en segunda instancia, ¿en qué ámbitos o situaciones sentís que lográs atraer más atención de tu entorno? ¿En dónde sentís que
te volvés más atractivo, que la gente quiere escucharte, que la gente quiere estar con vos, que la gente quiere saber más sobre cierto aspecto. ¿En qué entornos o en qué situaciones sentís que eso sucede? Anda compartiéndolo ahí en el chat de manera de luego poder ir recopilándolo. ¿Sí? En este caso, en la medida que vamos encontrando algunas respuestas y algunos comentarios, vamos a pasar mientras tanto a algunos fundamentos en relación a las cuestiones del carisma. Vamos a entender, como para poner un punto de partida en este tema, que el carisma vamos a entenderlo como la capacidad de atraer a los demás mediante comportamientos que en su mayoría son no verbales, y vamos a tenerlo con la connotación de lograr un efecto positivo, en este caso en las personas. Entonces, la capacidad de atraer a los demás, en general mediante comportamientos no verbales, y que uno a partir de eso llega a lograr un efecto positivo en las personas. De esa manera vamos a ir teniendo la concepción de carisma en el encuentro que vamos a compartir en la jornada del día de hoy. Ahí veo, buenas tardes, carismática que tiene afinidad con mucha gente, que le llega a las personas, perfecto, perfecto el aporte, vayan dejando ahí sus comentarios. Tiene el don de la elocuencia, dice Susana también por ahí, perfecto, van compartiendo algunas cosas ahí en el chat, las vamos tomando. Va por ese lado, va por ese lado. Bueno, vamos a ir recorriendo algunas cositas más. Todo lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la jornada del día de hoy lo vamos a tratar a través del trabajo que realizó Olivia Fox-Cavant y sobre todo del libro que ella escribió, El mito del carisma, un bestseller realmente muy recomendado. En este caso, nosotros vamos a contar con él en nuestra biblioteca digital que tenemos en los grupos, pero si alguno también quiere explorar y acceder a él por otros medios, más que bienvenido. Los animo en este caso enfáticamente, si les interesa profundizar sobre aspectos de comunicación y sobre todo y más precisamente sobre cuestiones que tienen que ver con el carisma, El mito del carisma de Olivia Fox-Cavant, un bestseller recomendadísimo como para tener en cuenta en esta temática. Dentro de lo que tiene que ver con el material que ella hizo, vamos a desarrollar dos vertientes, ¿no? Porque Olivia Fox-Cavant menciona que nosotros nos podemos volver atractivos frente a otras personas, en principio teniendo en cuenta algunos ejes o abordajes desde donde nos comunicamos, y por otro lado, con algunas prácticas concretas que también pueden motivar que una persona se sienta atraída por nuestra manera, en este caso, de vincularnos con el entorno, o en este caso específico lo vamos a ver desde nuestra manera de comunicarnos. Así que, en primera instancia, vamos a ver estos 4 abordajes por los cuales Olivia Fox-Cavant menciona que una persona puede volverse atractiva desde su comunicación. Y en este sentido, su comunicación o vínculo, ¿no? Y en este sentido, vamos a ir encontrando cuatro formas o 4 abordajes por los cuales podemos volver desde nuestra comunicación o manera de vincularnos más atractivos para el entorno. Así que, sin más que agregar, vamos con eso. El primer eje o abordaje que podemos tener en cuenta al momento de vincularnos o comunicarnos, que Olivia Fox-Cavant dice que puede potencialmente volvernos más atractivos, es lo que llama foco. En este caso, cuando hablamos del foco, estamos hablando de que nosotros nos volvemos más atractivos o nos atraen aquellas personas que sentimos que nos están poniendo atención. Al fin y al cabo, cuando yo siento, independientemente que sea el que esté escuchando o sea el que esté observando a otro hablar, siento que la otra persona está ahí, me está poniendo atención, me está hablando algunos intereses que tengo, que me conoce, que es empático con lo que me pasa, algún tipo de atributo o parámetro que a mí me indique que esa persona me está hablando a mí. No necesariamente porque me esté hablando directamente diciendo nombre y apellido, pero si no, si lo que está mencionando tiene alguna sintonía con algunas ideas afines, con algunas necesidades particulares, efectivamente me está mirando y me está viendo también, por supuesto, eso no quita que eso haya que dejar de contemplarlo. Cuando nosotros sentimos que el comunicador, que el expositor, está hablando de algo que sintoniza conmigo o que siento que está poniendo atención en algún área que a mí me importa, puede ese expositor o ese comunicador volverse potencialmente más atractivo. En otras palabras, ganar esos puntos de carisma. Entonces, desde este lugar,
algunas cuestiones que nosotros podríamos fomentar desde el abordaje de la comunicación, siempre que nosotros podamos ir entendiendo que en ese contexto el foco sea un camino a elegir en el abordaje de la comunicación, es ver de qué manera puedo mostrarle a mi audiencia o a la persona, en este caso que le estoy hablando, que me intereso por esa persona, que le estoy prestando atención, que estoy en ese lugar y en ese momento, que estoy poniendo el foco en la persona. En este sentido, en la medida que yo pueda encontrar diversos caminos para poder, en este caso, proyectar eso, voy a estar mejor posicionado para volverme más atractivo para mi entorno. Ese es el primer eje o el abordaje que Olivia Fox-Cavant manifiesta, en este caso, que nos puede volver más atractivos. Tomás, ¿siempre tengo que ser atractivo por foco? No, es un abordaje. No necesariamente siempre hay que apelar a esa comunicación o siempre nos sale, en este caso, natural o orgánica esa manera de vincularnos. A veces somos atentos tenemos más predisposición a ser atentos con la gente y hay personas que quizás tienen otras predisposiciones y quizás en el foco les cuesta más o naturalmente tienen que hacer algún esfuerzo adicional para poder lograr prestarle atención a la audiencia. Esas cuestiones uno luego las va descubriendo en la medida que va practicando e intencionalmente analizando este tipo de aspectos. Entonces, el primer aspecto a considerar es el foco. ¿Qué nos puede volver más atractivos? Proyectar que le estamos poniendo atención a las personas. En este sentido, es uno de los aspectos. Vamos al segundo. El segundo aspecto que Olivia Fox-Cavant nos trae le va a llamar visión. Visión. Cuando las personas también, quizás no necesariamente me esté poniendo atención, pero su forma de comunicarse, de vincularse con el entorno, de proyectar su comunicación, manifiesta un futuro mental o una imagen mental de un futuro deseado, es decir, una visión, porque habla de las cuestiones que podemos lograr, lo que vos podrías ser o lo que podríamos llegar a hacer en la organización y te empieza a proyectar una imagen mental del futuro deseado. Hay muchas veces que esas cosas también nos vuelven atractivas a esas personas. ¿Por qué? No tanto porque me preste atención, sino porque las ideas, las cosas que proyectan a mí sintonizan con algunas cosas que yo quiero o de alguna manera me inspiran. Me inspiran, me motivan y en este punto, aun cuando no sepa ni que existo o que no me esté hablando directamente a mí, siento que su visión, su manera de proyectar la forma de comunicarse, esa imagen mental del futuro deseado, hace que esas personas se vuelvan un poquito más atractivas para la audiencia. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos, en este caso, en materia de foco, de visión y los distintos elementos. Pero cuando nosotros comunicamos también proyectando una imagen mental de un futuro deseado, una imagen inspiradora, una imagen del futuro, de lo que podríamos ser, de dónde podríamos llegar, distintos tipos de aspectos que proyecten esa corriente esperanzadora, también podemos estar consecuentemente proyectando carisma. ¿Sí? En ese sentido, vamos a estar hablando de un segundo eje, la visión. El tercer eje que Olivia Fox-Cavant nos marca, en este caso del abordaje de la comunicación que nos puede volver más atractivos, es la amabilidad. Si nosotros sentimos que nos tratan bien, posiblemente estemos mejor predispuestos a estar más cerca de algunas personas, a escuchar a otra persona, a si esa persona nos hace una pregunta, nos hace algún pedido, por lo pronto tener otro tipo de consideraciones, escucharlos más, hacer un esfuerzo adicional para cumplir con lo que nos pide, u otro tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque sentimos que del otro lado son amables con nosotros. Cuando las otras personas son amables con nosotros o nosotros somos amables con la gente, eso también puede proyectar carisma, por ende volvernos un poco más atractivos, volvernos un imán para el entorno en el cual estamos. La gente quiere estar pasando tiempo con nosotros, no le estaría dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para escucharnos, para ponernos atención, para considerar nuestras necesidades, entre otro tipo de aspectos, cuando, por ejemplo, sienten que estamos siendo amables con ellos o que otras personas están siendo amables con nosotros. Cuando hay ese aspecto presente en la relación o en la forma de comunicarse, también podemos proyectar cuestiones relacionadas al carisma. También podemos volvernos más atractivos. ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo hasta acá? Que no hay una sola manera de ser carismático. Que no hay una sola forma o un solo camino, en este caso, de proyectar atracción en la comunicación. Hay gente que le podemos atraer si le ponemos atención. Hay gente que le podemos atraer, en este caso, si somos amables con esas personas. Hay gente que les podemos atraer por nuestras ideas, nuestra forma de comunicar, nuestra proyección del futuro deseado.
Al fin y al cabo, no es una sola manera por la cual uno puede proyectar carisma, ni es una manera por la cual nosotros nos sentimos atraídos a otros expositores o personalidades, sino que hay diversas maneras de hacerlo y Olivia Fox-Cavant lo va retratando en estos aspectos. Finalmente, autoridad. La autoridad es el cuarto eje por el cual podemos proyectar carisma o volvernos más atractivos para el entorno, o también a la inversa, por lo cual a ciertas personas nos atraen. Cuando por algún atributo, sea cual sea, nosotros le damos alguna ascendencia a alguna persona. En otras palabras, le damos una autoridad a una persona. ¿Por qué? Porque trabajó en cierto lugar, porque tiene tantos años de experiencia, porque tiene tanto dinero, porque tiene tanta cantidad de seguidores en redes sociales, porque vivió en tal lugar, porque trabajó en tal lugar, porque conoce a tal persona, porque sabe de tal tema. Sea cual sea el motivo por el cual a otra persona le estemos dando esa ascendencia, las palabras de esa persona potencialmente tienen más peso en nosotros. Al fin y al cabo, te lo puede decir una persona que capaz que no conoces, te dice algo, perfecto, pero te lo dice una persona que vos entendés que esa persona, no sé, sabe de tal tema, tiene tal trayectoria y demás, y a esa persona, por más que sean las mismas palabras, a una persona que tiene autoridad sobre vos, sus palabras tienen más peso. Hablábamos en el encuentro pasado de la influencia, ¿no? En este caso, de que nuestras acciones en nuestro entorno tenían más peso, o en otras palabras, influencia. Bueno, cuando nosotros a las personas le damos por algún atributo particular, alguna ascendencia por sobre nosotros, esas personas en sus palabras tienen más peso. ¿Vamos a hacer siempre lo que quieren esas personas? No. Pero al fin y al cabo, sus palabras por lo pronto las vamos a sopesar de otra manera, a diferencia de si fueran otros los que nos dicen incluso las mismas palabras. Y a la inversa lo mismo. Las personas que nos otorgan autoridad, nuestras palabras tienen más peso sobre esas personas. O por lo pronto nuestra comunicación se vuelve más atractiva en ese contexto. ¿Por qué? Porque hay una relación de autoridad. Entonces, cuando existe autoridad, también hay posibilidad de proyectar carisma. Entonces, repasando 4 formatos en los cuales uno puede abordar la comunicación de manera de proyectar mayor atracción o, en otras palabras, carisma, podemos entender el foco, la visión, la amabilidad y la autoridad. 4 abordajes de la comunicación que Olivia Fox-Cavant nos trae en su trabajo El mito del carisma, para hablar de qué hace que una persona se vuelva más atractiva. Y en este caso no son cuestiones particulares o no son formas particulares en este sentido de personalidad o demás, sino que hay ciertos aspectos y en ciertos contextos que nos pueden volver más atractivos, independientemente de ser más extrovertido, más introvertido, más callado, más hablador, más pensante, más verborrágico, más estridente, más paciente. Sea cual sea, en este caso la conformación, hay ciertos contextos y formas de vincularse que tenemos como personas que pueden volvernos en ciertos contextos más atractivos. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos invocar a voluntad ciertas prácticas para que en este caso las personas sean un poco más consideradas al momento de escucharnos, así como también nosotros tener una ventana de oportunidad mayor al momento de querer, en este caso, proyectar algún tipo de objetivo desde algún mensaje o comunicación que querramos dar. ¿Estamos bien hasta acá? Con autoestima alta, perfecto, María Lorena. Facilidad de comunicación verbal y no verbal, proyectarse en el otro, con el otro. Carisma es igual a tener el lugar del otro, perfecto. Comunicación asertiva, gracias a Alejandra, Silvina, Virginia, Lorena, Susana, ahí que van compartiendo. En este caso, primera etapa en esta parte de fundamentos que vimos del encuentro del día de hoy de principios del carisma. Vamos a una segunda etapa. Al fin y al cabo, Olivia Fox-Cavant no se queda acá, sino que dice, bueno, hay algunas prácticas concretas que si nosotros las practicamos dentro de nuestra comunicación podemos estar mejor posicionados para proyectar atracción en el entorno en el que nos encontremos. Entonces vamos a hablar de estas cuestiones que nosotros podemos proyectar desde la comunicación para volvernos más atractivos, ¿sí? En este caso, repasando, foco, visión, aquellas personalidades en este caso que proyectan estas ideas nos pueden volver más atractivos, las personas amables, las personas con algún cierto tipo de autoridad nos pueden, en este caso, llevar a volverse más atractivos. Y entonces, Olivia Fox-Cavant habla de si nosotros contemplamos 3 principios, podemos volvernos más carismáticos. Los 3 principios en la comunicación al momento de poder proyectar en este caso esa atracción o carisma, Olivia Fox-Cavant las cataloga en 3 aspectos: la presencia, la seguridad y la cercanía. Presencia, seguridad
y cercanía son los tres principios que, si se encuentran en el vínculo, en el entorno en el que estemos comunicando, podemos potencialmente volvernos más atractivos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar del primer principio, principio de presencia. Al fin y al cabo, si del otro lado entienden que vos estás ahí, vieron cuando uno está comunicando que capaz que estás hablando con otro pero estás pensando en otra cosa, o estás hablando con la gente pero capaz que estás más pendiente de lo que tenés para decir, o que no se te vaya a olvidar algún otro tipo de tema, y al fin y al cabo esos pequeños distracciones pueden en este caso sacarte un poquito de presencia del lugar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no estás del todo compenetrado con la audiencia de ese momento. Entonces esas cuestiones pueden generar ciertas desconexiones con el público. En este sentido, trabajar la presencia nos puede volver más atractivos al momento de estar comunicando. ¿Y cómo trabajamos la presencia? El primer punto es el foco en el aporte del valor, menciona Olivia Fox-Cabán. Al fin y al cabo, estar ocupado desde la preparación, pero también desde ese momento, no solamente en escuchar a las personas, sino a partir de lo que vos venís escuchando de tu audiencia o analizando de esa audiencia, tratar de aportarle genuinamente algo. Al fin y al cabo, preocuparte porque de lo que vos vas a decir, lo que vos vas a compartir en tu clase, en tu charla, en la conversación que van a tener, al fin y al cabo estés pensando en que también ofrecer algo que pueda ser constructivo, bueno, potenciador, o de alguna manera que le aporte algún tipo de valor a la persona o a la audiencia o grupo que esté del otro lado. Al fin y al cabo, si nosotros desde la previa o en ese momento con lo que escuchamos ahí también tratamos de conectar con algo que realmente le resulte algo significativo, que genuinamente les aporte algo, eso nos va a estar volviendo en ese momento también potencialmente más atractivo. Lo segundo que podemos hacer es tratar de interactuar. Otra de las maneras por las cuales mostrar que estamos presentes ahí es motivar la interacción, hacer preguntas, escuchar las respuestas, devolver algún otro tipo de respuesta en consonancia con lo que nos dicen, mostrando que estamos ahí, mostrando que sabemos quiénes están viendo la mano, personalizando algún aspecto que de la audiencia va saliendo a partir de la interacción. Mirá, esa persona levantó las dos manos, o aquel sí está sonriendo, o de alguna manera los noto con cierta timidez, o que están callados. En este caso, motivar las interacciones, mostrar que vos estás ahí, mostrar que le estás prestando atención, es otra manera también, por lo pronto, de no generar ruidos, pero también de poder proyectar cierta atracción al momento de estar comunicando. Foco en el aporte de valor, la interacción, la preparación previa, por supuesto. En este caso hay que estar preparado. Eso nos posibilita no estar pensando o pendiente de otro tipo de cuestiones que quizás bueno, nos puedan tomar por sorpresa. Mientras mejor preparados estemos, sabiendo a quién le vamos a hablar, cuáles son sus inquietudes, cuáles son los intereses, en qué rango etario están, cuál es la situación de la organización a la cual le tengo que hablar, o en qué momento se encuentra mi pareja, sea cual sea el entorno en el cual tenga que mostrar que estoy presente ahí y que estoy en este caso poniendo atención en ese momento, tengo que prepararme, ¿no? También puedo prepararme no solamente en materia del tema, no solamente en materia de la audiencia, sino preparar objeciones y preguntas que me puedan hacer. A ver, voy a decir esto, pero esto me lo pueden objetar por tal manera. ¿De qué manera podría dar una respuesta? ¿O de qué manera podría construir a partir de estas objeciones? ¿O las puedo expresar incluso anticipadamente, de manera que las personas entiendan que estuve contemplando objeciones, problemáticas, puntos ciegos de mis ideas, de mis hipótesis, de los temas que voy a plantear, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la preparación previa también proyecta que yo estoy ahí y por ende también puede ayudar a proyectar carisma al momento de comunicar. Finalmente, el contacto visual. Ya fuimos hablando en varios encuentros de lo importante que es el contacto visual. El contacto visual, ya sea de persona a persona, a un grupo o a un auditorio muy grande, en este sentido son desde aspectos no verbales importantes al momento de la conexión con la audiencia. Mirada a los ojos, mirada de pastoreo en grupos, mirada sectorial en auditorios más grandes, son maneras en las cuales desde el contacto visual también podemos mostrar que estamos ahí, que no estamos perdidos mirando un punto en la nada, que no estamos mirando al piso proyectando algún otro tipo de idea, que por más que estemos atentos, que por más que hayamos estudiado, muchas veces también las audiencias van leyendo otro tipo de mensajes que no necesariamente están asociados a lo que nosotros estamos diciendo en ese momento. Entonces, el contacto visual, siempre que se pueda, hay que tratar de mantenerlo a conciencia al momento de estar comunicándonos con el otro, ¿sí? Entonces, repasemos. Primer principio del carisma, la presencia. Para estar presente, ¿qué podemos hacer desde la comunicación? Foco en el aporte de valor a la audiencia, tratar de
dejarles algo significativo, algo relevante, algo útil, al fin y al cabo, que sea en este caso, una intencionalidad manifiesta nuestra de que la persona pueda llevarse algo de valor a partir de la comunicación que está teniendo con nosotros, la interacción, la preparación previa, el contacto visual, aspectos que nos pueden ayudar desde la comunicación a estar más presentes y por ende proyectar carisma. Si hay alguna duda, alguna consulta, más que bienvenido, lo pueden ir dejando en los comentarios, lo pueden ir dejando ahí en el chat de la transmisión en este sentido, como para ir construyendo entre todos este espacio de aprendizaje. Si se va entendiendo, si les parece interesante, si se les ocurre algún ejemplo, también lo pueden ir dejando ahí de manera de ir tomándolo y poder en este caso sumarlo al contenido. Segundo principio del carisma. Habíamos hablado de la seguridad. También a nosotros nos resulta atractivo o magnético aquellas personas que proyectan seguridad. Hay distintas formas en las cuales nosotros podemos sentir que una persona está proyectando seguridad. Acá yo les voy a compartir tres que también Olivia Fox-Caván las menciona en su trabajo. Lo primero, hablar desde la convicción. Es mucho más fácil proyectar seguridad cuando uno cree en lo que está diciendo. Vos te das cuenta también cuando uno es auténtico con las ideas que está proyectando. Al fin y al cabo, si cree realmente, en este caso, en lo que está diciendo. Y a veces, aunque no te des cuenta, seguro que te das cuenta cuando alguien titubea con lo que está diciendo, que no está tan seguro de lo que está diciendo. Uno puede llegar a darse cuenta cuando una persona capaz que no está tan convencida de la idea que está diciendo. Y cuando eso pasa, la falta de seguridad puede encarecer nuestra posibilidad de conectar con el público. Puede, en este caso, hacer que nuestra palabra, nuestro peso de las palabras vaya en declive o que perdamos nuestra credibilidad. Y en este sentido, por eso cuando nosotros vamos a comunicar, siempre que hablemos desde la convicción, siempre que hablemos en aquellas cosas en las que creemos, mucho mejor posicionados para proyectar seguridad. Sin embargo, eso no es lo único. También hay otras formas también de proyectar seguridad. La calma. La calma es otro aspecto que también puede proyectar seguridad. Hablábamos en el encuentro en donde hablábamos del miedo escénico, de algunas cuestiones que nos podían ayudar a mantener la calma en los momentos en los que estamos exponiendo. Hablábamos de los objetos, de los moderadores de la ansiedad, de tener alguna frase recurrente, de tener algún tipo de vaso de agua o algo que me permita hacer una pausa. De alguna manera, administrar también la velocidad de las palabras, todo ese tipo de cuestiones que ya las estuvimos viendo bastante en detalle en encuentros anteriores y que los pueden encontrar también acá en el canal, proyectan calma. Y cuando uno ve que del otro lado también hay calma al momento de estar comunicando, esas cuestiones también pueden volverse atractivas al momento de estar escuchando a alguien. Y a la inversa, al momento de que otras personas nos quieran escuchar a nosotros o poner atención. La convicción, la calma y finalmente la postura. La postura erguida es otra manera en la cual uno puede proyectar seguridad. ¿Sí? En este caso, encorvarse o levantar los hombros o la mirada hacia abajo, encorvado con la columna, todas esas cuestiones, independientemente que uno sepa mucho sobre el tema, aún esté diciéndolo con cierta seguridad, que salga desde su volumen de voz y demás, la postura corporal también da un mensaje. Y cuando nosotros queremos proyectar seguridad, la postura erguida es uno de los elementos con los cuales nosotros podemos trabajar para que esa seguridad también pueda proyectarse de forma más fluida. Al fin y al cabo, nuestras palabras pueden estar diciendo otra cosa, pero nuestro cuerpo cuando habla también eso se ve, eso es el lenguaje no verbal, y en este punto son cuestiones que podemos también cuidar o ir dándole matices, ¿no?, dentro de la comunicación, de manera de también con ciertas prácticas volvernos más atractivos al comunicar. En este caso, proyectando seguridad. ¿Cómo proyectamos seguridad? 3 prácticas: convicción, calma y postura. En este sentido, son 3 cositas que podemos tener en cuenta al momento de querer tener una comunicación más atractiva. Si hay algún comentario, lo pueden ir dejando, pueden ir ahí compartiendo en el chat. Mientras tanto, vamos al tercer principio del carisma, de manera de ir cumplimentando esta segunda etapa del encuentro e ir aterrizando en la jornada del día de hoy, y es la cercanía. Cuando las personas te sienten cercana, también uno puede proyectar esa atracción o carisma. Olivia Fox-Caván manifiesta que hay distintas formas de volvernos cercanos. Lenguaje de conversación. Este lo mencionamos algunas veces.
primera persona del plural, segunda persona del singular, hablar del nosotros, hablar del tú o del vos, son algunas cosas que nos pueden volver más cercanos para nuestra audiencia. Pueden suavizar algunas comunicaciones, así como también pueden personalizarlas. Entonces, desde ese lugar podemos volvernos más cercanos. Mostrar vulnerabilidad, también mostrar algunas instancias con ejemplos, con historias, con casos en donde nosotros quizás necesitemos ayuda o no nos haya salido algo o haya surgido algo en la cual también nos muestre vulnerables. Eso también puede hacer que una audiencia se sienta un poquito más cómoda, un poquito más cercana con la persona que está hablando. Al fin y al cabo, la vulnerabilidad no es para que estemos continuamente marcando errores o faltantes o distintos tipos de cuestiones en donde no pudimos lograr algunas cuestiones, porque la vulnerabilidad no solamente tiene connotaciones negativas, sino que en este caso la vamos a ver por la positiva. Mostrar vulnerabilidad también pueden ser en ciertos aspectos una instancia en la cual uno pueda proyectar positivamente carisma, ¿no? Porque se vuelve más cercano, se vuelve más humano, se vuelve, en este caso, uno con la audiencia, y en este sentido, cuando uno usa, en este caso, también su historia personal, casos reales, genuinos y cuestiones auténticas que quiera compartir y las abre a la comunidad, también puede estar mejor posicionado, en este caso, para proyectar esa atracción desde la comunicación, o en otras palabras, carisma. La tercera práctica es apreciar al público genuinamente. Tenés que querer a la gente a la que le vas a hablar si también querés estar cerca de ellos o de alguna manera proyectar carisma, ¿no? Hay que querer a la gente, querer aportarle algo genuinamente, querer en este caso valorar el tiempo de que te están poniendo porque te ponen atención a vos y no a otra cosa. Eso hay que valorarlo, hay que apreciar genuinamente a la audiencia. Si uno aprecia genuinamente a la audiencia es mucho más fácil estar cerca. Y en este punto, si uno está cerca, proyecta carisma. Y en este punto, si uno a la persona, al grupo, a los auditorios, los quiere genuinamente, los aprecia, aprecia el tiempo que están poniendo ahí, aprecia el hecho de que estén conectándose en un momento que quizás podrían estar haciendo otra cosa, que estén dejando de hacer otras cosas para escucharte, esas cuestiones, cuando uno las tiene en cuenta, también puede volverse más cercano. Así que apreciar al público genuinamente es otra práctica que nos puede volver más carismáticos. Finalmente, disfrutar. Cuando uno está disfrutando de hablar en público, de estar en escena, entendiendo en este caso que está en escena no para saberlo todo, sino para poder aportar una perspectiva distinta, una mirada distinta sobre algo que la gente ya sabe, que quizás no sea el que más sepa, quizás no sea el que tenga la respuesta, la solución a todo, pero al fin y al cabo, desde el mensaje que tengo para dar o el momento en el cual me van a escuchar, puedo aportarles algo, puedo aportarle quizás una idea distinta, algo que alguien no había contemplado o genuinamente algo que alguien había dicho, pero con otras palabras. En este punto, cuando nosotros empezamos a alivianar nuestra carga de estar expuestos frente a otros y empezamos a disfrutar ese momento, eso también es contagioso. Y eso también potencialmente nos puede volver más cercanos y por ende más carismáticos. Entonces, principio número 3, cercanía, lenguaje de conversación, vulnerabilidad, aprecio y disfrute. En este caso, son algunas de las cuestiones por las cuales nosotros también podemos volvernos atractivos para las audiencias a las cuales queremos comunicarles. En este punto, como para finalizar esta jornada del día de hoy, hemos visto que hay distintos abordajes en la comunicación y como para entender por qué las personas pueden volverse atractivas desde su manera de vincularse con el entorno. Hay personas que nos atraen porque nos prestan atención o por foco. Hay personas que nos atraen quizás que no me prestan atención, quizás ni siquiera son amables, pero sus ideas, su manera de proyectar al mundo. Veíamos en una diapositiva la imagen de Steve Jobs, ¿sí? Que en este caso, como se retrata en los libros, o se retrata en este caso incluso en las películas que hay, en algunos momentos no era de las personas más fáciles de tratar, sin embargo, había gran cantidad de miles y miles de personas que darían todo por tener la posibilidad de trabajar con él, aun cuando no sea el foco, la amabilidad u otros aspectos que hemos conversado los alicientes en ese entorno, pero la proyección de lo que comunicaba, su forma de proyectar el futuro, la manera en cómo hacía sentir a las personas de que estaban haciendo algo relevante para cambiar al mundo con un propósito detrás, independientemente de que otros factores, uno a nivel vincular, los considere negativos, eso pesaba tanto a la visión que la atracción que las personas tenían a Steve Jobs toleraban eso
a cambio de estar al lado de una persona que te proyectaba un futuro diferente o una imagen esperanzadora o un futuro, una imagen mental de un futuro deseado, ¿no? Entonces la visión también nos puede volver atractivos. También nos puede volver atractivos efectivamente la amabilidad, ser amables. Hay personas que les gusta estar con nosotros por la amabilidad, por el buen trato. A la inversa sucede lo mismo. Y finalmente, en este caso, como fuimos explorando en los diversos ejes, la autoridad. Cuando por algún atributo las personas también nos dan alguna ascendencia por dónde trabajamos, por la cantidad de seguidores que tenemos, por lo que sabemos, por dónde vivimos, por la edad que tenemos, sea cual sea, en este caso la ascendencia o el criterio por el cual una persona nos brinda autoridad, en ese momento también nos podemos volver más carismáticos, más atractivos con ese entorno. Y a la inversa lo mismo. Nos resultan más atractivos o carismáticos aquellas personas a las que por algún factor les dimos ascendencia. En ese entorno son más carismáticos e influyentes. ¿Sí? Foco, en este caso, visión, amabilidad y autoridad, son 4 ejes por los cuales una persona desde su forma de vincularse o comunicación puede volverse más atractiva. Y luego vimos los principios del carisma. En este caso navegamos ahí por 3 principios del carisma en donde estuvimos viendo la presencia, la seguridad y la cercanía como 3 ejes por los cuales podíamos mediante prácticas concretas también volvernos más atractivos. Hemos visto el aprecio, hemos visto la postura, hemos visto la convicción, hemos visto en este caso la preparación previa, el ensayo, diversos factores que nos pueden ayudar a estar en ese momento presente, a proyectar seguridad y a ser cercanos con el público. En este punto, si podemos matizar desde prácticas concretas este tipo de aspectos, vamos a estar mejor posicionados para volvernos atractivos desde nuestra comunicación. Con esto hemos aterrizado y finalizado el contenido que teníamos para el día de hoy en este webinar titulado Principios del Carisma en base al trabajo de Olivia Fox-Cabán. Algunas cositas. Los animo a suscribirse acá al canal para que cuando vayamos subiendo transmisiones o videos les puedan salir las notificaciones. Los animo a sumarse al grupo de WhatsApp si alguno quiere también estar más cerca de las novedades y algunas otras iniciativas que vamos teniendo en Talento Colectivo, capacitaciones y demás. Así como también ahí van a tener el acceso a la biblioteca digital, en donde todos estos materiales que estamos viendo acá, libros en PDF y demás, también los van a poder acceder desde esos grupos. Así que sin más que agregar, espero que el encuentro de hoy les haya sido útil, que se hayan llevado algo significativo y relevante para sus proyectos o para su perspectiva, ¿no?, dentro de lo que es la comunicación. Y espero en este caso que nos volvamos a ver en la próxima jornada, que en breve les vamos a estar avisando cuándo será. Sin embargo, les agradezco por estar ahí, les agradezco por los comentarios del chat, les agradezco en este caso a los comentarios que van a dejar aquellos que vean la grabación y espero que hayan disfrutado de este encuentro. Así terminamos nuestro webinar Principios del Carisma. Espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en la próxima. Chau, chau.